Nunca se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Y esta frase describe a nuestro prota, que lamentablemente perdió a sus padres a temprana edad por culpa de unos delincuentes. Y como quería vengar a su familia, dejó a vivir con su abuelo, que era uno de los viejos más poderosos de todo Japón. Pero resulta que para lograr su venganza, debía convertirse en su sucesor y adentrarse en el mundo de la alta sociedad. Pero lo bueno de todo esto es que tenía que comprometerse con una rubia bien hermosa. Espera, esto no tiene sentido. Bueno, el anime comienza presentándonos a nuestro prota, Arima Teppei, un joven humilde que asistía a la preparatoria y vivía con sus padres. Aunque bueno, un día mientras desayunaba, antes de irse a estudiar, pasaron en las noticias que un grupo de delincuentes se la pasaban atacando a las personas de la alta sociedad. Y debido a esto, su padre le preguntó qué haría si algo así le pasara a su familia. Pero el man no supo qué decir y se fue a estudiar bien de chill. Pero ese día fue el último que vio a sus padres en la vida. Sí, como escuchaste, nunca más los vio. Pues al cabo de unos meses nos enteramos que habían fallecido en un accidente de autos. Pero el prota sabía que no era verdad y que habían sido asesinados por alguien. Es por esto que decidió ir con su abuelo, ya que él lo podría ayudar a saber qué ocurrió con sus padres. Pero en el camino se encontró con unos tipejos que estaban persiguiendo a una waifu de la nobleza. Y cuando el prota vio eso, recordó las palabras de su difunto padre y fue a ayudarla. Así encendió su moto y se lanzó encima de la camioneta de los tipejos, a lo rápido y furioso. Pero como el men no sabía pelear, terminaron madreándolo. Así que el mayordomo de la waifu, llamado Alfred, tuvo que saltar al carro para ayudarlo. Y al dejar el carruaje solo, se volcó y la waifu salió volando al vacío. Pero por suerte, el prota saltó como todo un héroe y pudo salvarla. Ahí pasó un rato y despertaron en medio del bosque, donde por suerte un árbol amortiguó la caída de los dos y no les pasó nada. Aunque bueno, el men también se amortiguó con los melones de la waifu, donde aprovechó de hasta agarrarlos haciéndose el pendejo. Pero ella se dejó manosear por haberla salvado. Además se presentó con él como la princesa Charlotte Hasselring, y luego de que el prota quedara flipando por salvar a una princesa, le dio las gracias y regresaron con su mayordomo para que así cada uno siga su camino. Más tarde el men llega con su abuelo, Arima Ishim, quien lo estaba esperando desde hace rato. Así que el prota apenas lo vio, se disculpó con él por llegar tarde y además todo sucio. Ahí le contó lo que había pasado con la waifu y su abuelo, como se sentía orgulloso de lo que hizo, salió a presentarlo a sí mismo y le contó a todos sus invitados que había salvado a la princesa y también anunció que se iba a convertir en su sucesor. Sí, gente, muy raro. Bueno, luego de esto se fueron a cambiar para que el prota saliera a conocer al resto de los invitados. Ahí le dijo al viejo que lo tomó por sorpresa con ese anuncio, pues solamente aceptó que lo adoptara para cumplir su venganza, pero el viejo le dijo que no tenía opción. Además, no todos estarían de acuerdo con esta noticia y por esa razón lo hizo público, pues tenía la sospecha que habían asesinado a su hija por ser su sucesora, así que debía relacionarse con todos los nobles que se le acercaran para descubrir al traidor o los traidores. Después de esto, el men salió a presentarse con los nobles y entre ellos conoció a Van Hosen y su hija pequeña María, pero como todos estaban locos por conocerlo, no pudo hablar mucho con ellos. Ahí pasó el rato y el men estaba todo atosigado por tanta gente, pues el cambio que estaba teniendo en su vida no era normal, así que salió a tomar aire y ahí fue donde se encontró con Silvia. Esta rubia estaba practicando esgrima, sí, así en medio de la noche, y como el prota la interrumpió, la waifu se enojó y comenzaron a pelear, pero en plena pelea el viejo los detuvo y le alegró saber que se estaban llevando bien, pues ella se iba a convertir en su futura esposa. A ver, gente, creo que me estoy perdiendo de algo, pero si quieres saber el nombre del anime, durante el video aparecerá por acá abajo, así que deja en los comentarios el minuto exacto en el que aparece y te ganarás un corazón. En un cambio de escena vemos al viejo llevando al prota a su nueva casa, mientras estaba dormido en los melones de Yu. Bueno, ahí le dijo que se sentía culpable por haberla convertido en sirvienta, pero ella estaba muy agradecida con él por haberla sacado del orfanato donde estaba y era muy feliz con su vida actual. Pero el viejo en realidad no estaba pensando en eso, pues sentía que estaba obligando a su nieto a cambiar su vida y eso le hacía sentir culpable. Pero en fin, al llegar a la mansión, le dice que de ahora en adelante será su nueva casa y lo deja a cargo de Yu y un montón de sirvientas, porque siguiente, esa casa era prácticamente un hotel. Y bueno, al entrar a su cuarto comienza a recordar la pelea que tuvo con la rubia y le pregunta a la sirvienta qué opina de casarse con alguien sin conocerla. Ahí ella no tenía mucho que decir, pues al parecer eso era algo normal entre las familias ricas y lo hacían para forjar lazos importantes, pero como el men era bien humilde, prefería conocerla mejor, porque cuando peleó contra ella notó un sentimiento de tristeza y bueno, incluso le pidió a Yu y a las demás trabajadoras que lo llamaran por su nombre. Así al día siguiente nos enteramos que el viejo lo había inscrito en una academia de élite, donde asistían puros nobles, así que ahí el men se prepara y se va con Yu, que al parecer también era una estudiante de ese lugar. Pero cuando llegan en la limusina y todos ven que es de la familia Arima, llama mucho la atención, así que se va corriendo por la vergüenza que le daba. Pero bueno, cuando llega al comedor, se
se tropieza con una waifu llamada Seika. Esta es la presidenta del club social, que mientras se disculpa con él por tropezar y le daba un sermón por llevar mal el uniforme, el prota lo que estaba era viéndole la tanga. Más tarde va a su salón, se presenta con todos y, como era de esperarse, cuando el profesor termina de dar la clase, le cayeron encima como un montón de hormigas cuando ven un caramelo. Entre ellos estaba un pibe medio raro, llamado Nezu, y también la princesa, que se puso muy contenta al ver a su salvador, pero fue tanta la emoción que terminaron resbalando, y en una posición bastante comprometedora delante de todos. Y bueno, justamente su prometida iba a saludarlo en ese momento y los encontró así. Bueno, después de esto, la princesa le da un recorrido por la escuela, y mientras conversan, el pibe le comenta que la rubia era su prometida, y esa noticia no pareció gustarle mucho, pero aún así lo lleva al gimnasio para que se haga las paces con ella. Ahí cuando llegan, el prota la identifica muy rápido, a pesar de tener el uniforme, pues bueno, ya reconocía su personalidad, digo, su postura de pelea. Pero bueno, la cosa es que la waifu estaba peleando mal, y el prota creía que era porque se sentía sola, pero por estar diciendo eso delante de la princesa, la muy sucia se lo dijo a ella, y eso la hizo cabrear más de lo normal, así que lo retó a un duelo. Ahí la rubia venció al prota en un abrir y cerrar de ojos, pero no estaba feliz con su victoria porque ya estaba acostumbrada a ganar. Además, el prota no sabía nada de esgrima, así que le dijo que peleara a su estilo, y la sirvienta le dio una katana. Y bueno, peleando de esa manera, quedaron empatados, y la waifu parecía estar disfrutando sus peleas contra él. Incluso comenzaron a llevarse bien, pero como todos estaban viendo la pelea, quedaron flipando, y la princesa salió a abrazarlos al ver que se estaban llevando mucho mejor. Pero no todos estaban felices con esto, y una de ellas era la presidenta, pues ella al enterarse de que el prota era un Arima, le agarró un odio. ¿Por qué? Ni idea, pero no lo quería ver ni en pintura. Hasta de hecho se arrepintió de haberlo ayudado en el comedor. Pero bueno, al salir de clases, el prota le comenta a Yu que las waifus lo invitaron a unirse al club social, en el cual estaban los estudiantes más importantes y destacados de la academia. Así que bueno, ella le dijo que era buena idea, así que al día siguiente fue a conocer al club, y al primero que se encontró fue el pendejo de Nezu, que lo recibió muy bien. En eso llegó la presidenta con sus amigas, y lo trató muy mal, diciendo que no podía permitir que se uniera al club, solo por su apellido. Y bueno, ahí debía demostrar que era digno de pertenecer ahí. Además, una de sus amigas lo investigó, y le dijo que su padre era un simple vendedor de fideos, solamente para humillarlo. Debido a esto, el prota le dijo que iba a hacer lo necesario para unirse al club. Vamos, en pocas palabras, le declaró la guerra a la tsundere. Bueno, dentro de poco abrió una fiesta donde tenían que presentarse ante todos, para demostrar si tenía lo necesario para entrar al club. Así que ahí sus amigos lo ayudaron a mejorar sus modales, tomar el té, bailar de forma correcta y todo este tipo de cosas. El men se estaba esforzando mucho, pues quería demostrarle a la presidenta que podía cambiar, y esta lo tenía bien vigilado, esperando que hiciera algo malo para reprocharlo. Así pasaron varios días y el men estuvo entrenando al punto de sentirse cansado, pero Yu lo animó, recordando unas palabras que le había dicho su abuelo, pues ella cuando fue adoptada no sabía cómo ser una sirvienta, pero cada día fue aprendiendo, dándole a entender que todo era un proceso, y su abuelo veía algo especial en él. Además le ordenó relacionarse con gente de la nobleza, así que estaba haciendo un buen trabajo. Y bien, estas palabras motivaron al prota, e incluso comenzó a verla como una madre, así que cuando llegó el día del baile, les demostró a todos que podía ser noble, y ahí nos enteramos que la presidenta en realidad lo odiaba, porque estaba sintiendo cositas por él, pero como era de la familia Arima, le molestaba. Sin embargo, al terminar la fiesta, le dijo que había progresado bastante, pero antes debía pasar la prueba final, para poder entrar al club, la cual era organizar una fiesta dentro de 2 semanas, y dependiendo del resultado, lo aceptarían o no. Al día siguiente, vemos al prota preparándose para salir a la escuela, y al salir se encuentra con 2 científicos que trabajan en la parte automovilística de la familia. Estos le construyeron una motocicleta que nunca se cae al prota, pues no le gustaba ir en limusina, pues el men prefería su motico bien humilde, así que decide no aceptarla. Y bueno, al llegar a la escuela, se reúne con las waifus en la sala del club, para que lo ayuden a planear lo de la fiesta, pero en eso llega la delegada buscando problemas como siempre. Pero esto era solo en público, porque cuando estaba sola, no dejaba de pensar en él. Así es, gente, la waifu se estaba enamorando del pibe, pero bueno, lo cierto es que ni siquiera toleraba cruzar miradas con él, y solamente fue al club para pedirle ayuda a Nezu con una entrevista importante que tenía al día siguiente, pues resulta que la familia de esta waifu eran los dueños de la agencia Phoenix, y también era la de una diseñadora y modelo famosa, cosa que dejó al prota bastante sorprendido, pero al mismo tiempo se dio cuenta que en realidad no lo odiaba, sino que odiaba su apellido, así que fue a preguntarle directamente a su abuelo cuál era el problema con esa familia, y el viejo le respondió en privado. Al día siguiente vemos al prota pensando en las cosas que le dijo a su abuelo, así que preparó una carta para enviársela a la waifu como muestra de paz, pero estaba buscando el momento
momento perfecto para hacerlo, y justo llegó ante él, porque Nezu se enfermó y no pudo asistir a la entrevista, así que fue en su lugar para hablar con la waifu. Al llegar, la waifu no tuvo otra opción que aceptar que él tomara su lugar, pero le dijo que si lo echaba a perder, lo iba a madrear. Y bueno, sin el prota saber qué era lo que tenía que hacer, hizo su mejor esfuerzo. Claro, se llevó un par de pisotones debajo de la mesa para hacer quedar bien a la waifu, pero al mismo tiempo se puso bien labioso y dejó a los periodistas sorprendidos de lo bien que habló de Saika, tanto así que ella le puso ojitos. Pero bueno, más tarde, para celebrar que todo había salido bien, la waifu lo invitó a cenar. Allí el prota aprovechó para disculparse por el asunto que había ocurrido entre sus familias, pues resulta que sus empresas tenían una sociedad, pero su abuelo se puso de Don Juan y se engañó a su esposa con la abuela de Seika. Y bueno, cuando su esposa se enteró, rompieron la sociedad y los infamaron para quedar bien ante el público. Y gracias a eso bajaron considerablemente sus ventas. Pero el viejo estaba arrepentido de sus actos, así que para demostrarlo, apresuró el ascenso de su nieto y lo convirtió en el dueño de todo. Y en la carta que tenía el prota estaba la firma del viejo para demostrarle que era cierto. Así que le dijo a la waifu que olvidaran los problemas del pasado y formaran una sociedad nuevamente, ya que después de todo, ellos no tenían la culpa de nada y solo quería llevarse bien con ella. Así que la waifu aceptó con una sonrisa, pero al mismo tiempo lo seguía tratando mal, pues además esperaba que diera una buena fiesta. En un cambio de escena, vemos que Nezu ya estaba mejor, y para agradecerle al prota lo que hizo por él, le dijo que lo podía ayudar con unas referencias para la fiesta que debía organizar. La cosa es que sus contactos eran un poco indecentes, así que el men no estaba muy seguro de aceptar su ayuda. En eso llega Charlotte y les da tremendo susto por andar hablando cochinadas, pero en realidad solo fue a preguntarle al prota si quería salir con ella en las vacaciones, y el men le dijo que sí, pero la waifu, como era amiga de la rubia, que además era su prometida, fue a pedirle permiso, y a ella no parecía gustarle mucho la idea, pero igual le dijo que sí. Más tarde nos enteramos que la rubia también se estaba enamorando del prota, y a pesar de que solo lo veía como un amigo con el que practicaba esgrima, al parecer quería agarrarle su verdadera espada. Y ustedes saben a lo que me refiero con eso, ¿no? Pero al mismo tiempo no quería generar ningún tipo de escándalo con el prota para poder regresar a su antiguo hogar, lo cual era imposible, y eso la deprimió más que prestarle su novia Charlotte. Bueno, ahí llegaron las vacaciones y el men se reunió con la princesa para la cita, pero como ella no quería que nadie los molestara, se fueron en su avión privado a otra ciudad. Además le ordenó que no la tratara como una princesa ese día. Vamos, esta waifu quería terror, pero como el prota era todo un caballero, la llevó al acuario, comieron, rieron y se contaron cosas personales en la rueda de la fortuna, como lo que había ocurrido con sus padres, y también se enteró que Sylvie era la mejor amiga de la princesa desde que eran pequeñas, y ella también había perdido a su madre a temprana edad en un accidente, lo cual conmovió al prota, porque desde que se enteró de lo de Seika y la rubia, dejó de juzgar a los ricos. Y bueno, cuando estaban a punto de regresar, la waifu le dijo que si se casara o no con la rubia, le prometiera que jamás se olvidaría de los momentos vividos con ella, mientras lo abrazaba como si fuera a despedirse. Vamos gente, al parecer la princesa también quería tocarle la flauta. Y bueno, el prota se quedó algo incómodo con esta declaración, pero al mismo tiempo tuvo una idea para su fiesta. Bueno, así pasó una semana y el prota terminó de organizar su fiesta, pero solo invitó a 4 pibes, las waifu del club y a su sirvienta. La cosa es que no era una fiesta normal, pues después de las sucias ideas que le dio Nezu y la salida con la princesa, terminó llevándolos a todos a las aguas termales. Siguiente, el prota lo que quería era ver opais. Digo, que todos se relajaran y pasaran un día diferente. Pero las waifus, como sabían que eran unos sucios, estaban preparadas por si querían espiarlos, sobre todo la rubia que llevaba su espada a todas partes. Y el primero que le cortaron el ganso y lo dejaron más madreado que una piñata fue el pibe de lentes, pues solamente con escuchar los gemidos de las waifus mientras se bañaban, no se controló y fue a ver. Aunque como sabían que las waifus estarían más atentas desde ese momento, se fueron por otro lado y aprovecharon que había neblina para camuflarse. Pero mientras se arrastraban por el suelo, el gordo y Nezu cayeron en una trampa que estaba en el suelo, que de dónde salió, ni idea, pero bueno, la cosa es que lo único que quedaba en pie era el prota, así que se cansó de ser sigiloso y se lanzó como un meteorito al baño de las waifus, pero al final no pudo ver nada. Y bueno, después de eso, las waifus le regañaron por estar de mirones y pensaban dejarlos castigados el resto de la noche, pero la princesa le dijo que no sería divertido, así que lo dejaron pasar. Además, Yu le dijo que si quería ver melones le hubiera dicho ella y se los mostraba hace tiempo. Espera, ¿qué ofertón? Pero bueno, tras esto todos se reunieron para jugar ping pong. Ahí comieron, rieron y se divirtieron mucho. Y antes de dormir, las 4 waifus comenzaron a hablar del prota, pues Yu quería saber si había pasado la prueba para unirse al club. Y la presidenta dijo que sí, y más aún desde que arregló las cosas entre las familias, pues ahora era mucho más amable con él, además de estar enamorada. Pero no solo ella, porque a las 4 él me las tiene loquitas, y como la
rubia no estaba segura de casarse con él, para no echar a perder su amistad, hicieron una promesa, y era que si el men elegía como esposa a una de las cuatro, no se iban a envidiar. Y no lo sé, Rick, parece falso. Bueno, al día siguiente regresan a clases, y mientras la princesa iba caminando por el pasillo, vemos al prota pasar un rato agradable con ella, y de la nada entra el mayordomo rompiendo la ventana. El viejo estaba bien cabreado con el prota, solamente porque tenía un mal presentimiento y porque se la pasaba todo el tiempo con la princesa. Pero la waifu, para seguir molestando al viejo, le dijo que lo amaba y comenzó a corretearlos por toda la escuela. Pero por andar corriendo, la waifu se dobló el tobillo y el prota tuvo que llevarla cargada a la enfermería. Ahí comenzaron a hablar de comida y él le dijo que le gustaría invitarla a comer a Arima Hills. Y antes de que la waifu le respondiera, vemos a un chico que se lanza en paracaídas de un avión y cae justo en la escuela. Este es Hartam, uno de los pibes más ricos del país de Charlotte, y que además era su prometido. Sí, gente, la waifu se lo tenía guardado y se la pasaba coqueteando con nuestro prota teniendo un prometido. Pero bueno, después de que el men se presentara con el prota y todos se quedaran locos con esa noticia, la presidenta le da un recorrido por la escuela y al finalizar el día lo acompañan a la salida. Ahí el príncipe les dice que planeaba quedarse unos días en la ciudad. Y bueno, esa noticia no le agradó mucho a la princesa, pues desde el primer momento se veía que no le gustaba. Y bueno, el prota, para intentar animarla, le vuelve a mencionar lo de la cena y la waifu le dice que sí, pero primero debía organizar todo. Y bueno, al otro día vemos que la rubia estaba bien emputada con la princesa y ella pensaba que era por no haberle contado lo de su prometido, pero en realidad fue porque se enteró que entre las fronteras de sus países había una instalación secreta de armas nucleares en construcción, pero la princesa no tenía idea de eso y su familia tampoco. En eso llegó la presidenta y les dijo que también había escuchado un rumor sobre eso, además de que un tercer país estaba involucrado y este tenía la intención de crear un conflicto entre ambas familias. Y como si fuera poco, también escuchó que algo malo sucedería pronto en Arima Hills. Bueno, más tarde vemos al prota justo ya preparando una suite para pasar un rato con la princesa. En eso lo saluda a su prometido, que casualmente fue para allá para hablar con su abuelo sobre el asunto que estaba ocurriendo en la frontera, pues las tres grandes familias se vieron involucradas en ese asunto, porque en realidad ellos estaban construyendo un centro vacacional, pero debajo de todo estaba la instalación de armas nucleares. Sin embargo, ninguno sabía quién estaba detrás de todo esto y cuál era su verdadera intención, así que el viejo le dijo al príncipe que tuviera cuidado con esa investigación. Por otra parte, vemos que la princesa recibe un mensaje del prota para encontrarse en el hotel esa misma noche, pero en realidad el mensaje no lo envió él. Mientras hablaba con su prometido, dejó el teléfono en el mostrador y seguramente en ese momento le clonaron el teléfono para escribirle a la waifu. Y bueno, cuando llegó no encontró al prota, lo llamó para saber dónde estaba, pero el men, por andar entrenando, no le pudo contestar, y cuando la llamó de regreso ya habían secuestrado a la waifu y cortado la electricidad de todo el hotel. Y es que además recibió un mensaje de parte del asesino de sus padres diciendo que le iba a quitar a las personas que lo amaban. Y bueno, después de secuestrar todo el edificio, nos enteramos que la que estaba detrás de todo esto era Josephine, la sirviente del príncipe, y con razón le puso unos ojos raros al protagonista cuando lo vio. Pero bueno, aún no sabemos por qué tenía asuntos personales con él, pero también aprovechó para crear un gran escándalo en la televisión y dañar la reputación de Arima Group con lo que estaba pasando. Pero eso no le funcionó, gracias a la ayuda de Saika, pues la waifu tenía mucha influencia en los medios de comunicación y solo dijeron en la televisión que había un corte de electricidad para que Arima no se viera afectado. Esto lo hizo por el favor que le había hecho al prota. Y bueno, hablando del prota, lo vemos todo preocupado mientras las sirvientas montaron una sala de computadoras en la sala de la casa. Siguiente, sacaron como 30 PCs de la nada y lograron tomar el control de las cámaras del edificio por un momento. Ahí el prota vio que tenían secuestrado a su abuelo, su suegro y a la princesa, así que se fue a rescatarlos. Pero tranquilos, porque los secuestradores de la princesa eran bien panas. En realidad estaban haciendo eso porque se los ordenaron, pero no tenían nada en contra de ella, así que la amarraron y siguieron con su plan. Por otra parte, el prota tuvo que usar la moto bien fachera que habían creado los científicos locos, pero antes de salir se encontró con la rubia y se fueron juntos. Ahí comenzaron a perseguirlos unos tipejos y comenzaron a dispararle. Sin embargo, la moto parecía de Mario Kart, porque el prota presionó un botón y les disparó unos misiles que tenían la forma de unas piernas de chica y se los cargó a los dos. Siguiente, tremenda fumada. Pero bueno, los pibes llegaron al edificio partiendo madres y justo cuando creían que estaban acorralados, llegó la fuerza especial de Arima para ayudarlos. Además, Seika contrató unas cantantes para desviar la atención de la televisión, donde lo único que transmitieron fue un concierto, y al ver que todo estaba saliendo mal, la waifu comenzó a preocuparse, y como el príncipe vio que estaba desconcertada, buscó de hacerse el héroe, pero gracias a eso les dispararon. Y bueno, mientras tanto la princesa hablaba con uno de los secuestradores, preguntó cuál era su motivo para estar metido en algo así, y el men en pocas palabras le dijo que era envidia, porque era pobre y vivía en un infierno, a diferencia de ellos
convencidos que no les faltaba nada. Pero bueno, luego de dispararle al príncipe, la waifu les dijo que su organización se llamaba Through y tenía como fin humillar a Arima Group. Por esa razón hicieron todo eso. Pero vaya que les salió mal, pues montaron tremenda operación solo para hacer el ridículo, así que tuvieron que retirarse. Pero antes dejaron bombas por todo el edificio y justo cuando el prota encontró a la princesa, la sirvienta le dijo que debían salir de ahí cuanto antes, mientras las waifus buscaban de hacer lo posible desde la sala de control para tomar el control del edificio y buscar de desactivar las bombas. La mala de lentes llama al prota por teléfono y le dice lo mismo que el otro tipejo, que le tenía rabia a los ricos por tener todo y por eso los quería eliminar. Y vamos, le faltaba un tornillo, gente. Pero bueno, no era momento para ponerse a discutir con ella, solo debían buscar la manera de desactivar las bombas para que no explotaran todo el edificio o escapara de ahí, que no entiendo por qué no se fueron con los demás, pero bueno, lo cierto es que Yu le dijo al viejo que la única manera de tomar el control nuevamente era formateando todos los servidores, pero eso tardaría alrededor de 15 minutos, además iban a perder toda la información y el viejo le dijo que lo hiciera, pues le importaba más el edificio y la vida de su nieto, así que comenzaron la operación. Por otra parte, el equipo especial había desactivado varias bombas de forma manual, pero faltaban otras que estaban en la parte del centro comercial y en la terraza, aunque el problema es que esa zona la habían dejado cerrada. Sin embargo, el prota fue con la waifu y buscaron la manera de entrar, mientras que la rubia y Seika se fueron a desactivar lo que estaba en la terraza. Y bueno, mientras iban en el helicóptero, la presidenta y la rubia confesaron que estaban enamoradas del prota, pues como el asunto era de vida o muerte, la rubia no logró contenerse y dijo que no podía dejar a su prometido solo. Por otra parte, el prota estaba buscando de romper la puerta, mientras la waifu, en vez de ayudarlo, estaba pegando gritos como una estúpida, hasta que el prota le dijo que lo ayudara y se sacó una motosierra de la nada. Nah, mentira, había una tienda de herramientas justo al lado y el tonto del prota no la había visto, así que rompieron la puerta y comenzaron a buscar el detonador, pero antes debían cargarse a uno de los malos que la estaba cuidando. Por otra parte, la rubia y Seika ya habían desactivado la suya, dejando a la suerte los cables que tenían que cortar, pero bueno, por suerte todo salió bien, y en cuanto al prota, se puso modo ultra instinto, cortando las balas con una katana de madera. Vamos gente, qué mentira. Y bueno, dejó noqueado al malo y encontró el detonador, pero como no le daba el tiempo de cortar los cables, lanzó la bomba por el conductor de basura y lograron salvarse. Y bueno, después de que toda esta pesadilla terminara, le dijeron a la princesa que su prometido supuestamente había muerto salvando al viejo Arima y a su padre, pero justo al final vemos que un chofer va a buscarla en lugar de Alfred y después de llevársela comenzó a sonreír como un desquiciado y tenía una apariencia igual a la del príncipe. ¿Coincidencia? No lo creo. Y bien, justo acabando de irse la princesa, llega otra limusina, donde venía el viejo, Yu y el padre de la rubia. Ahí los abrazan bien aliviados porque ya había pasado todo lo malo, pero en eso el viejo les dice que dentro de poco iba a pasar Alfred buscando a la princesa y el prota le dijo que ya se la había llevado un chofer que supuestamente él había mandado. Y vamos, hay que ser bien tontos para acabar de salir de un atentado y dejar que la waifu se vaya con cualquier loco. Bueno, lo cierto es que el pibe que la había secuestrado era nada más ni nada menos que el príncipe. Sí, gente, no murió ni nada y estaba trabajando con la waifu de lentes. Y es que todo lo que hicieron en el edificio fue una actuación para no levantar sospechas y el viejo creía que ellos también eran los de la estación nuclear, así que el padre de la rubia le dijo al prota que debían andar con cuidado. Y bueno, esta vez no podían ir solo a salvarla, antes tenían que analizar cómo hacerlo. Y bueno, al otro día, el prota de lo preocupado que estaba, ni siquiera prestaba atención en clases. Ahí ignoró al pendejo de Nezu mientras le hablaba y comenzó a recordar todos los momentos lindos que había tenido con la princesa. Al llegar a la mansión, la presidenta lo estaba esperando para sermonearlo, como siempre, pues estaba furiosa porque no estaba haciendo nada para salvar a la princesa. Así que para motivarlo, fue y le dio un beso en la boca. Espera, ¿qué? Sí, gente, yo tampoco me esperaba eso. Ahí llegó la rubia y ¡zas! Le dio una cachetada, pero no fue por el beso, sino porque era un cobarde por no hacer nada por Charlotte y le dijo que iría a su país para buscar la manera de ayudarla. Y bueno, después de darle besos y madrazos a nuestro prota, lo dejaron a cargo de la sirvienta para que lo terminara de convencer. Por otra parte, vemos que la princesa despierta en un tren con el príncipe encantador, que ya no era tan encantador. Este le dice que estaba haciendo todo eso simplemente porque odiaba a la familia del prota y aún más a él, por ser el sucesor del viejo. Luego de esto, se fue y dejó la waifu al cuidado de los mismos tontos del edificio. Estos la liberan y la tratan mejor, juegan cartas e incluso dejan que se bañe, donde ahí la waifu nos da un deleite visual. Y también nos enteramos que Josephine la odia porque quiere con el príncipe y le aprieta un melón para demostrarle quién manda. Por otro lado, vemos que Yu va a consolar al prota como si fuera su hermana mayor o su madre y termina de convencerlo para ir a rescatar a la princesa de alguna manera. Al día siguiente, el prota va a decirle a su abuelo que planeaba ir a buscar a la princesa con la familia de la rubia y el viejo acepta su decisión, pero antes de irse le da una lección sobre el dinero, pues lo que quería darle a entender era que no se dejara llevar por el poder así como él lo hizo, para que de cierta forma
fuera mejor jefe, y también le da una katana que había perdurado por años en su familia. Ya luego de esto, el men se va al aeropuerto con Yu, la cual estaba muy preocupada por el viaje, y más que todo por el prota, pero el viejo la hace entrar en razón, pues todo era por el bien de la princesa. Ahí también se encuentran con Seika, que fue a darle las gracias por todo y despedirse de él. Además le pregunta que si haría lo mismo por ella si en algún momento fuera secuestrada, y el men mientras iba le dijo de una forma bien fachera que movería cielo y tierra para encontrarla. Y bueno, como era de esperarse, la waifu se le quedó viendo con ganas de hacer el sin respeto. Ahí al llegar al país de la rubia, el men se encuentra con su familia y Alfred para prepararse para el contraataque, pero antes decidieron hacer una fiesta, como muestra de bienvenida al prota. Vamos, la princesa secuestrada y esto se fiesta. ¡Qué locura! Bueno, la rubia le dice al prota que eran costumbres de sus padres, pero sabía que no era buen momento para eso, y luego de esto se ponen a practicar con la espada. La waifu le dice que es mejor romper el compromiso y de la nada le da un beso en la boca. O sea, está rompiendo con él, pero al mismo tiempo lo besa. ¿Quién las entiende? Al día siguiente, Yu les dice que era imposible detener el tren, así que debían hacer que acelerara lo más rápido posible para que el prota pudiera entrar en movimiento desde la parte de adelante, mientras que Alfred y las fuerzas de la rubia los distraen en la parte de atrás. Además, si el tren sufría daños, la familia Arima se haría cargo. De esa manera, llevaron a cabo el plan. Ahí el viejo llegó todo emputado en una moto bien fachera, abrió tremendo hueco en uno de los vagones y se cargó prácticamente a todos los guardias. En eso el príncipe, bien sobrado, le dijo a la waifu de lentes que cuidara de la parte de delante, que era donde estaba la princesa, y justo cuando el prota llegó a rescatarla, la waifu la tenía de rehén, y como la odiaba más de la cuenta, buscó de dispararle, pero la que terminó visitando a Diosito fue ella, recibiendo un disparo por la espalda de parte del rubio. Ahí el men comenzó a dar el discurso de villano loco, solo que este era un tonto sin un buen propósito, donde lo único que cuenta era que era pobre y se la pasaba robando carteras, pero un día buscó de robar al abuelo del prota y este lo descubrió y lo humilló delante de todos. Y bueno, desde esa vez dijo que jamás la pasaría algo así y buscaría la manera de llevar al viejo a la desgracia. Tiempo después le propuso hacer el proyecto del centro vacacional para crear su base nuclear, y mientras el rubio hablaba más de la cuenta, el prota aprovechó para cargarse a los dos guardias que estaban con él. Ahí esquivó sus balas de forma épica, pero la princesa se resbaló y cuando buscó de ayudarla, el men le disparó haciendo que cayera del tren. Pero tranquilos que el prota no murió. Se cayó un tren que iba a más de 100 km por hora, pero por el poder del guión, el viejo llegó de nuevo en la moto que ya había chocado y lo rescató junto con la rubia. ¿Cómo lo hizo? Ni idea, pero fueron más embusteros que los Rápidos y Furiosos. Luego de esto se detuvieron para jugar piedras, papel o tijeras para decidir quién iría a rescatar a la princesa, porque los tres no cabían en la moto, y al final el prota terminó ganando y se fue con la rubia. Mientras tanto, la princesa buscaba de evangelizar al rubio y le rogó por la vida de la waifu de lentes, porque exigente aún seguía con vida, pero el Jesus le estaba apartando el lugar, porque estaba perdiendo mucha sangre. Y bueno, después de suplicarle, el men accedió y dejó que intentara salvarla. Entonces la princesa la cargó y la llevó con los secuestradores, que eran bien cools. Y es que resulta que ellos sabían medicina, y justo dentro del tren estaba lo necesario para atenderla, así que comenzaron a hacerlo. En eso se dieron cuenta que el prota había regresado, y cuando el rubio lo vio se quedó tipo, ¿qué pasó? Ahí cortó el resto de los vagones con la katana, como en Kimetsu no Yaiba, y se quedó con el rubio, y la princesa solamente. Ahí la miró a los ojos y le dijo que todo estaría bien, pero justo en ese momento el rubio detonó una bomba que había puesto en el tren. Vamos, prefería morir con ellos que salvar su vida, y antes de que el tren terminara de madrearse, él confesó que fue él el que asesinó a sus padres, por venganza contra su abuelo. Sin embargo, el prota solo lo golpeó en la cara y le perdonó la vida, para que se convirtiera en alguien mejor. Y sí, gente, este mantenía la apariencia de Sasuke, pero en realidad era como Naruto. Y bueno, como en este anime nadie muere, el tren explotó, pero la rubia salvó al prota y a la princesa en la moto, de la forma más embustera posible. Y en cuanto al rubio, fue salvado por Alfred y luego terminó en una casa al lado de Josephine, después de haberle pegado 3 disparos. Pero bueno, pasado pisado. Ahí cuando la waifu despierte, son novios de nuevo. ¡Qué locura! Y en cuanto al prota, la princesa, para agradecerle que la salvara, le acarició el titán frente de la rubia. Sí, amigos, no es broma. Esa waifu desde que comenzó el anime quería con el prota. Pero bueno, al regresar sus compañeros de la academia le hacen una fiesta de bienvenida para celebrar que todos están bien. Ahí el prota baila con todas las waifus que estaban loquitas por él y estaba contento por el cambio que tuvo en su vida, pues a pesar de no haber cumplido su venganza, encontró el perdón y en el fondo sus padres vivían dentro de su corazón. Y bueno, de esa manera terminó este anime. Si te gustó, no olvides dejar en los comentarios la palabra princesa para que te encuentres una waifu bien hermosa como en la de esta historia. Y bueno, gente, ya con esto me pondré manos a la obra.